Welcome to my channel Eli Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. We are still in Jerusalem, as you see, Como pueden ver, aún estamos en Jerusalén. and I hope you can see some parts behind us, a wall, for example. Y aquí pueden ver ustedes en la imagen una pequeña parte de Jerusalén detrás de nosotros, por ejemplo, el muro. And you maybe see also the trees here, Y los árboles de olivo que pueden ver very, very old trees. son muy antiguos. Maybe some of you know where we are now. Tal vez algunos de ustedes pueden hacerse una idea de dónde estamos exactamente. If you don't know, Y si no lo saben aún, I'll tell you. se los diré. We are in Gethsemane. Estamos en el Getsemaní. So everybody who is a little bit familiar with the Bible knows what is Gethsemane and what happened here. Y toda persona que esté un poco familiarizada con la Sagrada Escritura sabe bien lo que aconteció en este lugar, en Getsemaní. And we choose this place for a special mission for tonight. Y hemos escogido este lugar para una misión especial que queremos compartirles hoy, In cooperation with Harper Day, junto con Arpa Dei, the music. que pondrá el aporte de la música. And I will explain you a little bit why we're here and what we're doing here and why we choose this place. Y yo les voy a explicar un poco por qué estamos aquí, por qué hemos escogido este lugar y qué es lo que vamos a hacer. So this is my July participation. I promised you to make it each month at least one lecture. Y pues como les había prometido publicar un nuevo video cada mes, este será mi aporte para el mes de julio. And I think and hope you will like it. Y yo espero que les guste. Dear friends, this time my reflection will be a little bit different than you are used to. Esta reflexión será un poco diferente a las conferencias que suelo publicar en este canal, Because they will lead to 7 holy songs interpreted by Harper Day. porque esta introducción desembocará en una oración acompañada por cantos de Arpa Dei. And the whole title is Musica Sacra for the Healing of Peoples. Y le hemos dado como título La música sacra para la sanación de los pueblos. And as I already mentioned, we are around Gethsemane. Y pues como les había mencionado ya, estamos en Getsemaní, A church which is also called the Church of the Nations. y la iglesia aquí también es llamada la Iglesia de las Naciones. And of course, when we speak of healing, we mean that the Lord will give His grace into the music. I pray during their singing, and it can reach your hearts. Entonces, esperamos que tanto a través de la música sacra como a través de la oración que yo estaré haciendo mientras Arpa Dei entone los cantos, Dios pueda tocar sus corazones. First, we can look to the music itself, En primer lugar, podemos fijarnos en la música como tal. because it's, as you know, liturgical music, holy music. Como ustedes saben, es música litúrgica, música sacra. That means you could say there are prayers sung, Entonces podemos decir que son oraciones hechas canto. and all of them, or most of them, are directly connected with the liturgy. Y gran parte de ellas están directamente conectadas con la liturgia. And the holy music, and to sing the holy music, to praise the Lord with the holy music, means that we adore God. Y entonar la música sacra es alabar a Dios, adorarlo. And this is our aim. Esa es nuestra finalidad. And this is also what we are created for. Y es eso también para lo que hemos sido creados. So that means if we if we do the holy songs, and if we listen to them, that means we are doing what we will do in eternity and what we had been used to do in paradise. Entonces, al entonar estos cantos o también al acogerlos, estamos alabando a Dios y así haciendo aquello que hacía el hombre en el paraíso. And this is already a healing aspect in itself. Y esto trae consigo ya un aspecto de sanación en sí mismo. Because we know very well we lost paradise, so we lost also to be so close to God, to praise Him in the way we did before and we will do, and we have to learn it again.
Sabemos que con la caída en el pecado perdimos el paraíso y así también perdimos esa alabanza a Dios y tenemos que recuperarla, tenemos que volver a aprenderla. So this alone is enough to say, well, to praise the Lord is a very deep healing of our soul because our soul is at home in God. Entonces esto ya sería suficiente para mostrar que en la alabanza de Dios se produce una profunda sanación de nuestra alma, porque es ahí donde está nuestro verdadero hogar. And we do it with our body. Y lo hacemos con todo nuestro ser, también con nuestro cuerpo. That means our body also is in service to praise the Lord. Eso significa que también con nuestro cuerpo alabamos a Dios. Something what St. Paul gives us very close to our heart. Es algo que San Pablo nos da a entender. We should glorify God also with the deeds of ourselves, of our whole being. Que debemos glorificar a Dios también con el cuerpo, con todos los actos de nuestro ser. There's a wonderful word from Hildegard von Bingen. Hay una maravillosa frase de Santa Hildegarda de Bingen. She is a German mystician. Ella es una mística alemana. And she had the grace to hear the angels singing. Y en sus experiencias místicas ella tuvo la gracia de escuchar a los ángeles cantando. And she tried to write it down. Y ella trató de escribir en notas eso que había escuchado. And within the songs we also will hear one song of her. Y de hecho también entre los 7 cantos que escucharemos, uno será compuesto por Santa Hildegarda. And she gave a wonderful word. Y ella nos dejó una maravillosa frase. And she said, the holy music is the last memory of paradise. Nos dijo que la música sacra es el último recuerdo del paraíso perdido. And this is what we experience sometimes. Y eso es lo que a veces podemos experimentar. When we are singing or people hear our holy music or other holy music, they notice there is something, a deep memory inside to come home. Cuando cantamos y las personas se quedan escuchando, muchas veces ellas perciben que algo se despierta en ellas, es como un volver a casa espiritualmente hablando. So this time I invited Harper Day to come to Gethsemane and to sing 7 songs, as I already said. Entonces para este video invité a Harper Day a acompañarnos con 7 cantos desde Getsemaní. For healing and also for liberation. Ofrecidos especialmente para la sanación y también para la liberación. It is the first time that we make it in this way in Gethsemane, for example, of course. Es la primera vez que lo hacemos de esta manera. But we had some experience before, especially in Mexico. Pero también hemos tenido experiencias previas en nuestras misiones, por ejemplo en México, When we are praying for a lot of people on this way, donde muchas veces orábamos por las personas de esta manera and I think there were a lot of fruits. y creo que hubo muchos frutos de esta forma de oración. During the singing of Harper Day, I was praying for the people. And sometimes I invited also priests to pray with me for people. Entonces, mientras Harper Day cantaba, el hermano Elías oraba personalmente o oraba por las personas, o también en ocasiones invitaba al sacerdote o a los sacerdotes a hacerlo. So this we had as experience in Mexico and other countries. Entonces, esa experiencia trajimos de México, de otras partes también. But there is one big difference this time, Pero hay una gran diferencia con respecto a lo que hoy queremos ofrecerles, because we are at a very holy place porque en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy santo, in Jerusalem. en Jerusalén. And we could use the time within the church to sing and to pray. Y pudimos hacer esta oración y grabar estos cantos directamente en la iglesia de Getsemaní. Because we know when I speak of the real being of human beings to praise the Lord, that we lost this. Como les decía, en cuanto a la verdadera esencia del hombre, a su misión,
que es la alabanza de Dios, es algo que hemos perdido. We lost paradise. Perdimos el We're paraíso. living not in a paradise here in this world. Ya no vivimos en un paraíso en este mundo. We know this very well. Y lo sabemos bien. So we lost this relationship to God, the intimate relationship to God. De modo que perdimos esa relación cercana, íntima con Dios. And we also know because of what? Y también sabemos a raíz de qué lo perdimos. Our teaching is very clear. La doctrina de la Iglesia es muy clara a este It respecto. was a sin which separated us from God. Fue el pecado el que nos separó de Dios. So, as we Christians know, God wanted to repair the sin. Y como nosotros los cristianos lo sabemos, el Hijo de Dios mismo quiso reparar las consecuencias del So pecado. God sent His Son, Dios envió a su Hijo and we know what happened in Gethsemane. y sabemos qué fue el acontecimiento que tuvo lugar en Getsemaní. Because His earthly life came to an end, Cuando su vida terrena llegaba a su fin, and He knew what will come. Él sabía lo que le esperaba. He knew that He will give His life for the salvation of people and to glorify God. Él sabía que debía entregar su vida para la salvación de los hombres y para glorificar a Dios. And it was especially at Gethsemane where He had to fight about this way He had to go. Y fue en Getsemaní donde tuvo esa lucha frente a lo que le esperaba, el camino de la cruz que tendría que recorrer. To say yes to the way God has chosen for Him for salvation of men. La lucha para decir su sí al camino que Dios había previsto para la redención de la humanidad. And I think it's very good to know that Jesus had a kind of fight. Y creo que es muy bueno estar conscientes de que también Jesús tuvo que atravesar esta lucha. If not, He would not have said 3 times, if it's possible, the calyx can go and I will not drink it. Si no hubiera sido difícil para él, entonces no habría repetido 3 veces, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. But of course, He opened His whole being, His whole will to the will of Father. Pero por supuesto que él abrió todo su ser, todo su corazón a la voluntad del Padre. And so He overcome His fear, De modo que pudo vencer sus miedos. this fear which was tried to avoid to drink this calyx. El miedo que quería evitar que él bebiera el cáliz. He said yes. El Señor dijo sí, And this is so important. y eso es tan importante. But it's also good for us to learn that He had to go away to say yes. Pero es importante que nosotros aprendamos o que estemos conscientes de que Jesús recorrió un camino hasta pronunciar ese sí total. Because we ourselves, we also have problems to accept suffering, to accept the cross. Porque también nosotros tenemos dificultad en aceptar un sufrimiento, en aceptar una cruz. It's not easy. No es fácil. We can see it with Jesus Himself. Y lo vemos en Jesús mismo. And also in this time of suffering, He had no consolation from human beings. Y en este momento de su agonía no recibió consuelo humano. He asked His fellows, His disciples, to be with Him, but you know what happens, they fall asleep. Pidió a sus discípulos, especialmente a los 3 apóstoles, que estuvieran con él, que oraran y vigilaran con él, pero sabemos bien lo que pasó, se quedaron dormidos. And He said, can you not only be 1 hour with me awakened? Y entonces volvió donde ellos y les preguntó, ¿no podéis estar al menos 1 hora conmigo? They couldn't. Pero no fueron They capaces, couldn't carry that. no pudieron soportar esa pesadez. But it became consolation Sin embargo, el Señor sí recibió consuelo from an angel. de un ángel. Not a human being came. No fue un ser humano el que lo consoló. So we should know that we have to learn from the Lord also to accept our cross, to give it in the will of God. Entonces debemos aprender de nuestro Señor a aceptar la cruz y a tomarla en la voluntad de Dios. And this process is very important. Y este proceso es muy importante. Of course, if suffering can be avoided, we can do it.
Ciertamente es legítimo que si podemos evitar un sufrimiento, lo hagamos. But it is not to avoid, then it's very important to accept it and take it out of the hand of God. Pero si no podemos evitarlo, entonces es fundamental que lo aceptemos como ofrecido a nosotros de la mano de Dios. Because then the suffering is changing. Porque en esa aceptación se da una transformación del sufrimiento. And if we say yes because of yield of Jesus, we connect our suffering with the suffering of Jesus, which gave us salvation. Y si damos nuestro sí por causa de Jesús, entonces estaremos uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, que fue el que nos trajo la redención. And so the suffering starts to get fruitful. De manera que también nuestro sufrimiento se hace fecundo. What a change ¡Qué cambio! and what a possibility. Y qué posibilidad se nos ofrece. And of course, I repeat, it's not easy. Insisto, no es fácil. It's very normal that we try to avoid suffering. Es normal que nosotros evitemos el sufrimiento. And we should not have something like a false religious attitude to think I have to suffer, I look for suffering. No, normally not. Y debemos cuidarnos de no tener una actitud falsamente espiritual, creyendo que debemos en todo momento estar buscando cruces, buscando sufrimientos. I think Jesus teaches us that how to overcome this. Yo creo que Jesús en Getsemaní nos enseña cómo vencer nuestro miedo al sufrimiento. And we need the grace for that. Y para eso necesitamos la gracia. We are not able to do it out only with our own will. Por nuestra propia voluntad y con nuestras propias fuerzas no somos capaces. But if we are able to say yes in this way, we accept this suffering, then it changes to a suffering which can bring a lot of fruit. Pero si decimos sí a ese sufrimiento, a esa cruz, entonces podrá traer mucho fruto. I remember very much when Saint John Paul II was inviting the sick and old people to give their suffering for the church. Yo recuerdo muy bien que en una ocasión el Papa Juan Pablo II invitaba a los ancianos y a los enfermos a ofrecer su sufrimiento por la iglesia. It's wonderful. So everybody can give something, even if he's not very intelligent or have not very much gifts or is very rich or whatever it is. He can give his yes to the cross he has to carry in his life. Entonces es una perspectiva maravillosa y vemos que cada persona, aunque no tenga grandes dotes intelectuales, aunque no tenga grandes talentos, tiene algo que ofrecer en la medida en que dé su sí a la cruz que le corresponde cargar. We can learn this in Gethsemane. Y esto es lo que podemos aprender en Getsemaní. So when we decided to do this holy songs for the healing of peoples in Gethsemane, we wanted to connect it with this yes of the Lord to the will of the Father. Entonces, cuando decidimos hacer este momento de oración, de cantos por la sanación de los pueblos, quisimos conectarlo a ese sí que el Señor dio al camino de la cruz que le esperaba. And we also thought of the suffering of peoples all around the world. Y también tuvimos presente el sufrimiento de las naciones en todo el mundo. Not only our personal sufferings. No son solamente nuestros sufrimientos a nivel personal. Therefore, this Church of Nations had a deep sense. Y es así que tiene mucho sentido que lo hagamos en la así llamada Iglesia de las Naciones. Because there is so much suffering in the different nations. Porque cada nación ha sobrellevado tanto sufrimiento. And often they are close to lose any hope. Y muchas veces están cerca de perder la esperanza. And we invited all these people to whom we address to bring also the suffering of the nations, of the families. Y así queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que ofrezcan tanto sus sufrimientos personales como también los sufrimientos de su respectiva nación, los sufrimientos de las familias. So with each song
we connected a certain intention. Y con cada canción específica hemos conectado una cierta intención. And so we invite you also to do the same, Y les invitaremos a que ustedes se adhieran a esa intención. to connect. And you should know, I was praying, Harper Day was singing, and priests were giving a special benediction to this work of love. Entonces queremos que sepan que el hermano Elías estuvo todo el tiempo durante los cantos orando, mientras Arpadei, como decíamos, cantaba, y también los sacerdotes han dado su bendición a este video. So we start with a song which is called Vexilla Regis. Entonces queremos empezar con un canto, un himno llamado Vexilla Regis. It's a Latin hymn, and it's adoration and veneration of the Holy Cross. Es un himno clásico en latín para la veneración de la Santa Cruz. Of course, this is connected with Gethsemane. Lógicamente, este tema está profundamente relacionado con Getsemaní. And when Jesus was betrayed and the soldiers came, it was after Gethsemane, and then he was in prison and he went the crossway to the cross. Después de su agonía en Getsemaní fue cuando el Señor fue apresado y llevado a todo su proceso y al camino de la cruz. So we pray first that all people in this world will learn and understand that Jesus suffered for them. Entonces, con este primer canto queremos orar para que todas las naciones reconozcan que el Hijo de Dios sufrió por ellas, That they will know that they are saved que sepan que han sido redimidas through that what Jesus did for us. a través de la cruz que el Señor llevó por ellas, And that they accept salvation. y que acepten esa salvación que se les ofrece. And that there are people who will bring them salvation, the message of salvation. Y también pedimos que surjan misioneros que les lleven ese mensaje de la salvación, To the whole world, que lo lleven al mundo to entero, all people, a todas las naciones, because everybody is in need of the salvation. porque cada persona está necesitada de la salvación. Also those people who have already a kind or have religion, Inclusive aquellas naciones que ya tienen su religión, but their religion will not bring salvation. pero cuya religión no puede traerles la salvación. There is only one way to bring salvation, Hay un solo camino, through Jesus our Lord. que es Jesús nuestro Señor. So this strong wish which will bring healing to so much people when they accept the salvation of Christ, we hear now and connect with this song. Entonces conectamos con este himno Vexilla Regis el gran deseo de que los pueblos conozcan la salvación que Cristo les ofreció en la cruz. Vexilla Regis prodeunt, fulget crucis mysterium, quo carne carnis conditor, suspensus est patibullo, quo vulneratus in super, mocrone virulance, ut nos lavaret crimine,
seculi. Statera facta corporis, predam tulit tartairi. O crux vespes unica, in ac triumphi gloria, pisa dauge gratiam, reis vedele crimina. Te fon salutis Trinitas, collaudet omnis Spiritus, quos per crucis mysterium salvas fove per secula. Amen. The second song is, maybe you can say it. El segundo canto que vamos a escuchar es un canto armenio, el Dervogormia. This is coming out of the rich Armenian tradition. Es un canto que procede de la rica tradición litúrgica de los armenios. And if we know a little bit the stories of the Armenian, it was terrible what they experienced during the First World War. Tal vez ustedes conozcan un poco la historia del pueblo armenio. Ellos sufrieron un terrible genocidio durante la Primera Guerra Mundial. Horrible. Terrible. Most of them died. Muchísimos de ellos perdieron la vida. And I think this kind of wound, deep, deep, deep wound in the nation is still living in them. Y creo que aún está latente en ellos esa profunda herida. Of course, also in the Jews, we are living in Jerusalem, we are in the Holy Land. It's not overcome all and everything. Así como también sucede con el pueblo judío que aún no ha terminado de superar o de sanar la herida a causa del holocausto. They also need the healing of Christ. También ellos necesitan la sanación que Cristo nos trae. So we will sing this for the healing of the nation. There are more who experienced horrible things in the history. Entonces ofrecemos este canto por la sanación de las naciones que han tenido que pasar muy grandes sufrimientos. So the words of this song is, Holy Trinity, give the world peace, the sick that they will be recovered, and give those who died the heaven. Entonces la letra de este canto es Señor, ten piedad, y después Santísima Trinidad, concede la salud a los enfermos y la vida a los difuntos.
Iisus percici mesmo dormia. So the third song is, you can say it again, Entonces el tercer canto que vamos a entonar es un canto gregoriano, Multitudo Languentium. yes, this is a wonderful song telling what Jesus did, that a lot of people, sick people, came to him, they were liberated from bad spirits, and that a force comes from him to heal all people. Es un verso de comunión que pone melodía a las palabras bíblicas donde se dice que las multitudes acudían a Jesús, los enfermos para obtener la sanación y los que estaban poseídos por malos espíritus, porque procedía de él una fuerza que sanaba a todos. Well, this is also intention why we sing it. Y es esta también la intención con la cual lo cantamos. So please, bring all people you know, yourself, you think they have to be healed, or they are made even possessed, or better to say influenced by bad spirits. Take them in this prayer and know that Jesus is also in the prayer to give help and healing as far as our faith is and as far as he wants. Entonces les invitamos a que en este canto ustedes mismos pongan sus dolencias y que también ofrezcan a todas aquellas personas que están sufriendo o que requieren sanación, también a las personas de las que ustedes piensen que pueden estar bajo la influencia de un mal espíritu y que los presenten a Jesús con fe para que Él conceda sanación en la medida de esa fe y en cuanto esté en su voluntad. Multitudo languentium et qui vexabantur aspiritibus immundis veniebantat quia virtus Dei illo exhibat et sanabat omnes. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum. Et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum. Multitudo languentium et qui vexabantur aspiritibus
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. The fourth song is Veni Sancte Spiritus. El cuarto canto es la secuencia Veni Sancte Spiritus. This wonderful, wonderful song to the Holy Spirit, Es ese maravilloso canto al Espíritu Santo which will remind us always what Jesus did and said, que es el Espíritu Santo quien nos recuerda todo lo que Jesús dijo e hizo. and it's for the sanctification of us. Y es el que ha sido enviado a nosotros para santificarnos. Because the way of holiness is most important, and the way of holiness is also healing our soul, of course. De hecho, el camino de la santificación es importantísimo y también implica la sanación. Yes, please, bring yourself and others to this song and ask the Holy Spirit that He can make His work of transformation of us to the image of God. Entonces, pónganse ustedes mismos, así como también a otras personas, como intención en este canto para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra de santificación y de sanación en sus corazones. Veni Sancte Spiritus, et emitet celitus, lucis tuae radium. Veni Pater pauperum, venitator monerum, veni lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nil est in nomine, nil est in oxium.
quotes sordidum, riga quotes aridum, sana quotes sautium. Lecte quotes frigidum, fove quotes frigidum, rege quotes devium. Datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaurium. Amen. Alleluia. The fifth song is Shen Ha Venaki. El canto que escucharemos a continuación se llama Shenjar Benaji. This is a wonderful song to Our Lady. Es un canto maravilloso a la Virgen María. And we sang this song often in Mexico for personal healing. Que lo entonamos muy a menudo, especialmente en México, y siempre con la intención especial de la sanación interior de las personas. And we will do it now also. Y también hoy queremos hacerlo con esa Please intención. now bring all your personal things to Our Lady. Entonces queremos invitarles a que ofrezcan sus sufrimientos, sus heridas personales a la Virgen María, And may the beauty of this song touch your hearts, y que la belleza de este canto pueda tocar sus corazones. because this is the beauty of the Holy Spirit and the beauty of Our Lady. Porque la belleza de este canto es la belleza del Espíritu Santo y la belleza de la Virgen María. And let your heart be touched, and also a next step of healing of your heart. Entonces permitan que su corazón sea tocado para que pueda darse un próximo paso en la sanación. Su
The next song is so important that I need a little bit time to explain it. El próximo canto que vamos a escuchar es tan importante que me va a tomar un poquito de tiempo comentarlo, Because we address to the things which are the worst in this world. que con este canto nos dirigimos al peor problema que vivimos en este mundo. The song is called De Innocentibus, El canto se llama De Innocentibus and it's coming from Hildegard von Bingen. y fue compuesto por Santa Hildegarda de Bingen. And it's addressed to the children. Lo compuso para los niños inocentes. And now you know about what I'm speaking. Y ahora supongo que ya saben al problema al que me refiero. So these children which are not allowed to live. A tantos niños a quienes no se les permite vivir, With numbers of deaf children, we cannot count them any longer. que ha llegado a cifras incontables, inimaginables. What kind of perversion? Qué perversión. God gives life, Dios da la vida, trusts life to parents, encomienda una vida a los padres and they are, yes, what can I say? We don't know the reasons, but in any way, it's a horrible thing that a child is killed. y aunque desconozcamos los motivos por los cuales lo hagan, es un acto terrible el de asesinar a tu propio hijo. And I'm very sure that the world can never have peace if one let not the children live. Y yo estoy convencido de que no podrá haber paz en el mundo mientras no se permita vivir a los niños. So we plead to God that this abortion will be stopped. Entonces rogamos a Dios que este crimen del aborto cese, That the world can live. para que el mundo pueda vivir. And that those who did such things can find forgiveness in God and also to forgiveness from their own children. Y que aquellos que han estado involucrados en un aborto
encuentren o acudan a recibir el perdón de Dios y puedan reconciliarse también con su Hijo. And you should know it's something which hurts God, hurts the heart of God very much. Debemos tener presente de que esto es algo que hiere profundamente el corazón de Dios. And the angels are claiming about all this. Y los ángeles lloran por este crimen. May God help that it will be overcome. Que Dios nos ayude para que sea vencida esta tragedia. Rex noster promptus est suscipere sanguinem innocentum unde angeli consinunt et in laudibus sonas. Et nubes supere undem sanguinem Tyrannus autem in gravis somno mortis propter malitiam suam suffocatus est. et nubes supere undem sanguinem Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. et nubes
Now we come to the very last song. Y ahora hemos llegado al último de estos 7 cantos. I think it can be a song which is collecting all and everything what we shared with you tonight. Y creo que en este último podemos reunir todo lo que hemos hablado con ustedes en este video. Because it's the prayer Jesus taught us to address to our Father. Es la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos al Padre. And all will go to the Father. Y todo se dirige al Padre. All what is revealed from Him is showing His love to us. Todo lo que Él nos revela es manifestación de su amor. Also, when He let His Son go through the suffering He Himself went through to bring us salvation. También al permitir que su Hijo padeciera los tormentos de la cruz, Él mismo sufrió en la persona de su Hijo. God does not want that we suffer. No es que Dios quiera hacernos sufrir, Of course not. no, But suffering is a consequence of the sin. pero el sufrimiento es consecuencia del pecado. So He forgave the sin and now He starts to heal our deep wounds. Con la cruz, Él nos perdona los pecados y empieza a sanar las profundas consecuencias y heridas que quedaron. And the most important is that we understand through all what Jesus did, that it was His love, Father's love, who sent Him to bring us salvation. Y es importante que entendamos que en todo lo que hizo Jesús, y especialmente en el culmen de su obra en la cruz, Él nos muestra el amor del Padre que envió a su Hijo al mundo para redimirnos. So we close this circle of songs with our Father in Aramaic language. Entonces queremos cerrar esta serie de cantos con el Padre Nuestro cantado en arameo. And with this prayer now we bring all to the heart of our Father. Entonces, a través de esta oración queremos traer todo al corazón del Padre, That you can be touched also by the songs in different ways. para que ustedes puedan ser tocados de diferentes formas a través de estos cantos And understand it as a quality of love of God coming to you. y que lo entiendan como una muestra de amor de Dios a ustedes. All these wonderful songs, Todos estos maravillosos cantos, the prayers, toda la oración, the words, todas las the palabras, benediction of the priests, la bendición de los sacerdotes, all should glorify God todo ha de ser para la gloria de Dios and help you on your way. y para ayudarles a ustedes en su camino. And not only you personal, Y no solo a ustedes a nivel personal, it should help a lot of people. sino a las naciones, a muchas personas, That the Spirit of God will work in all hearts. para que el Espíritu de Dios obre en sus corazones And reveals the wonderful work of God, y revele la maravillosa obra de that Dios, people come home to God. para que las personas vuelvan a casa al corazón del Padre. This is our prayer and deep wish, Esa es nuestra oración y nuestro profundo deseo. and I think this is also the wish of our Father. Y creo que también ese es el deseo de nuestro Padre. Laudetur Jesus Christus. In eternum. Amén. Abund b'shmayo netekadosh shemoch tire malkutoch nechewe sebeyunoch ayikano de bashmayo of bar chabelan lach mod senekonan Yaumonu ashebokala Haubaine wachatohai Aikeno do fechenan
Baken el Chayobein Lodi Allah nel Seyono Elo fasole Menebi shometul Dilochi malkutoch Chailot shebogatot